Hace 5 años, Ji-yoon le preguntó a Ji-jin si de verdad habían despedido al director, a lo que Ji-jin le reclamó por no haberse quedado callada. Ji-yoon respondió que debió hacerlo porque muchas personas perdieron sus trabajos, que deberían investigar y asumir la responsabilidad porque ¿qué pasaría si alguien de su empresa se benefició? Y es que, al parecer, la empresa inversionista creó una sociedad falsa sin que ellos lo sepan. En eso, llegaron 2 policías diciendo que su jefe había caído de la azotea de su departamento. Cuando fueron a reconocer el cuerpo, Ji-jin le preguntó a Ji-yoon si acaso era eso lo que buscaba, y que ya debe estar feliz, y que lo ha matado. Volvemos al tiempo presente. Ji-yoon dice tener hambre, así que están yendo a comer. Uno quiere hablar, pero ella no lo deja diciendo que solo quiere comer, y le agradece por lo de ese día. Llegan al puesto y piden comida en su nivel más picante. Él solo asiente, pero tiene miedo. Ella comienza a comer y le pregunta por qué no prueba. Él responde que no le gusta mucho la comida picante y menos la de ese nivel extremo. Ahí, ella recuerda que le dijo que su asistente debía hacer lo que ella pidiera, y cuando ve que va a comer, le dice que es bajo su responsabilidad, que no lo está obligando, y comenta que se excedió en la oficina y que espera que puedan trabajar bien juntos. Él se anima a probar y comienza a decir que está riquísimo, hasta que comienza a sentir el picante. Está completamente rojo y al final a ella y a la vendedora les causa gracia. Por otro lado, Jung-eun va caminando mientras recuerda que llegó corriendo a ver a Ji-yoon, pero se encontró con que uno ya había llegado. Los miró con cierta tristeza. Al día siguiente, va al jardín de niños y ahí So-hyun le informa que los niños no salen aún, pero comienza a decirle señor y padre de familia, y eso lo ofende demasiado, diciéndose a sí mismo si acaso se ha descuidado tanto. Él le dice que ha ido a ver a su hermana, que resulta ser la profesora. En realidad no es su hermana, sino su cuñada, pero como su hermano ya se fue hace tiempo, le dice hermana y agrega que no ha olvidado su cumpleaños y le entrega una torta. Ella le dice que ya está bien, pero él responde que él no lo está y que dejará de ir a buscarla cuando ella se consiga un novio. Ji-yoon tiene una reunión para reclutar a un chef. Termina y se dirige a un auto que no es de ella, para variar. Una la detiene, pero ahí ella coloca su mano sobre la de él y se le queda mirando. Van al auto de ellos, pero ella sigue pensando en el toque de manos que tuvieron. Termina su día temprano, así que Ji-yoon decide ir a la librería. Ahí también está Viol, la hija de uno, que quiere alcanzar un libro. Ji-yoon lo toma y Viol le agradece, pero Ji-yoon le deja en claro que no se lo iba a dar, porque quiere leerlo. Además, que no es para su edad, porque no debes de saber leer todavía. Viol responde que ella es una señora y que no debería estar leyendo libros ilustrados. Ji-yoon aclara que es una señorita y Viol responde que luce mayor que su papá y ninguna quiere ceder. Hasta que llega So-hyun a recoger a Viol y Ji-yoon recibe una llamada. Se va y le deja el libro a la pequeña diciendo que lo disfrute, aunque lo duda porque no podrá leerlo. No se han caído bien, y menos cuando Viol le tiene que dar la razón cuando le dicen que ese libro ilustrado es para adultos. Y en la noche, So-hyun le cuenta lo que pasó a Uno, y él ve a su hija esforzándose para aprender a leer, y comenta que quien quiera que haya sido, parece que le hizo mal a su hija al herir su ego. Por otro lado, Ji-yoon llega a su oficina en la noche y se encuentra con que Uno ha organizado todos los documentos que ella mantenía acumulados en su oficina. Él ha pensado en cada detalle para que ella pueda hacer mejor su trabajo y eso la ha puesto feliz. Días después, ambos se han quedado a trabajar esta tarde. Ella necesita más café y lo ve a él trabajando. Así que se acerca a ofrecerle una taza diciendo que se equivocó al programar la cafetera y le salieron 2, y se va. Pero él le pregunta si quiere que se lo tomen juntos. Ella acepta y conversan sobre el caso que están llevando, y luego sobre la experiencia de él en su anterior trabajo y por qué los despidieron. Y cuando ella le pregunta qué piensa de ella, él prefiere guardarse sus comentarios y agrega que quiere conocerla más para cambiar la primera imagen que tuvo de ella. Pero lo que sí sabe es que cuida mucho a sus candidatos, pero no hace lo mismo con ella misma. Y señala el pequeño corte que ella tiene en su dedo y le coloca una curita mientras le dice que debe cuidar de sí misma. Terminan el día de trabajo y llegan al edificio de ella, pero Uno ve que se ha quedado dormida, así que para no despertarla, comienza a conducir por la ciudad por un rato más.
Llegan de nuevo y ella despierta y pregunta que cuántas vueltas dieron. Y se va diciéndole que hizo un buen trabajo. Días después, Viol está en la librería esperando a que Ji-yoon aparezca, y cuando la ve, corre hacia ella a decirle y demostrarle que ella sabe leer. Ji-yoon la felicita diciéndole que tiene agallas, y Viol la lleva a sentarse con ella y sigue leyéndole el libro. Y cuando Uno y Ji-yoon están reunidos con una candidata, ella le dice unas palabras de aliento. Uno se le queda mirando sorprendido y cuando se van yendo, ella le pregunta por qué le está mirando así. Él responde que está conociendo esta nueva etapa de ella, que es capaz de decir cosas alentadoras, y ella seria le dice que lo leyó en un libro, el que le leyó Viol. Más adelante terminan otro proyecto y ella le dice que en la empresa se esfuerzan para que quien los contrate encuentren a la persona que tenga las habilidades que ellos necesitan, un talento único. Y el sorprendido agrega que parece que finalmente comienza a entender el trabajo de una cazatalentos y que es impresionante. De repente comienza a llover y él de inmediato saca su paraguas. Uno rosa con dibujitos y después de mirarse un ratito, ella comienza a reírse del paraguas y él la sigue y se va por la calle protegiendo a ambos de la lluvia. Llegan a una tienda a comprar algo como para matar el hambre. Pero Ji-yoon se queda mirando a unos niños comiendo una comida picante y se le antoja. No lo dice, pero Uno ya la va conociendo, así que se pone a preparar 2 de esos depósitos de comida y le da a ella el picante. Además que ya tiene preparado unas ligas para el cabello que ella no lo pedía, pero ya andaba buscando. Terminan de comer, él recoge todo y sale a buscar el auto cubriéndose solo con su maletín. Ji-yoon nota esto y sale con el paraguas rosado a esperarlo. Al día siguiente, Ji-yoon asiste a una sesión de fotos para una revista donde harán un reportaje de mujeres que ocupan el cargo de directoras en diferentes rubros de empresas. En eso, llega Ji-jin y uno nota el cambio de actitud de Ji-yoon al ver a la otra mujer. Sobre todo cuando comienza a hacer comentarios de que ella es la número 1 en la industria de cazatalentos y que se hizo sola. Más tarde, conversan y Ji-yoon le comenta a Ji-jin que quiere unirse a la Academia de Cazatalentos que organiza la asociación que ella dirige ahora y que obviamente se sigue colgando de la popularidad del ex jefe de ambas, por lo que le pide que cambie el nombre de la academia. Y Ji-jin responde enojada, pero calmada, el mismo argumento de que Ji-yoon fue quien lo eliminó y que por qué debería seguir importándole. Ji-yoon, muy segura, responde que sabe muchas cosas y que por favor deje de seguir manchando el nombre de su ex jefe si todavía le queda algo de conciencia y se va. Pero Ji-jin la detiene invitándola a una cena con la hija del director y que mejor se calme porque la cara que acaba de poner deja en evidencia que ella lo mató. En el auto, Uno le pregunta si quiere ir a comer comida picante o si prefiere ir a caminar y saca unas zapatillas. Van caminando y ella le comenta si acaso no tiene curiosidad por lo que acaba de ver, y él responde que a veces preguntar puede ser doloroso y que prefiere confiar solo en lo que ha visto. De la nada, encuentran a unos niños jugando básquet y ambos se les unen. Terminan el juego y el equipo de Ji-yoon perdió. Uno la nota algo seria y comenta si de verdad odia tanto perder. Ella responde que sí, a lo que él agrega que entonces, desde ahora, la dejará ganar en todo. Eso la pone contenta. Por la noche, Uno regresa a la oficina y se encuentra con Mie, que preocupada le pregunta qué pasó en la sesión de fotos, y comienza a contarle la historia que tienen ambas. Que Ji-jin fue mentora de Ji-yoon hasta que sucedió lo del jefe de ambas. Ji-yoon confiaba ciegamente en Ji-jin hasta que su empresa de entonces fue engañada por una empresa fantasma. Ellos invirtieron ayudando a crear esa otra empresa, pero al final solo fue para que haya un fraude de inversión. Alguien le informó a Ji-yoon que un empleado podría haber estado involucrado en el fraude y presionó para que se investigara, pero el ex jefe terminó desviviéndose. Y dejó una nota donde asumía la responsabilidad de todo porque no quería que las cosas empeoraran. Así que, como todos necesitaban un enemigo común, escogieron a la que supuestamente llevó a desvivirse al ex jefe. La investigación terminó y Ji-jin quedó como la nueva jefa. Mie agrega que Ji-yoon siempre se culpó y por eso siempre anda sobrecargada. Además que creció sin tener a nadie en quien apoyarse. A Mie y a Jung-eun se les ocurre hacer una fiesta de bienvenida para Uno, que en realidad es para que 2 miembros de la oficina limen asperezas.
Ambos terminan convenciendo a Ji-yoon para que acepte ir a esa reunión. Por otro lado, el pequeño que So-hyun cría como hijo es en realidad su sobrino. Su hermana y esposo murieron y ella decidió criarlo como si fuera de ella. Llega el día de la reunión y están todos los de la oficina. Ji-yoon obviamente está trabajando. La reunión va dando sus frutos y los dos compañeros de oficina han solucionado sus problemas. Más tarde, una mensajea a Ji-yoon diciéndole que quizás sigue en la oficina y que no olvide cenar, que de todas maneras le manda la dirección del local y que la estarán esperando. Al inicio no quiere darle importancia, pero comienza a dudar en si debería ir. Mientras tanto, Uno está conversando con So-hyun, que está cuidando a su hija. Cuelga y ve pasar un camión de bomberos y ambulancias. Él tiene un recuerdo de él en un incendio. Está tan metido en eso que Ji-yoon tiene que gritar su nombre para que reaccione. Ella pregunta si está bien, y él dice que sí, y en eso salen todos los de la oficina y se sorprenden al ver a Ji-yoon ahí. Todos van a una segunda ronda. Mientras tanto, Junun, que había dejado la reunión diciendo que tenía cosas que hacer, ha ido a llevarle la cena a Ji-yoon, pero no la encuentra. Los de la oficina están en un karaoke y Ji-yoon está un poco harta de estar ahí. Reniega de que por eso es que odia las cenas de equipo. Uno no le quita el ojo y ve cómo el resto de la oficina se va al lado de ella para comenzar a beber. Ji-yoon toma un vaso con cada uno de ellos, hasta que al final Uno le quita su vaso y es él quien se toma la cerveza. Después de un rato todos se retiran ya ebrios. Uno va sosteniendo a Ji-yoon y va a buscar el auto que se llevará a Ji-yoon, pero ella se va caminando sola. Una le pregunta a Mie si vio a dónde fue, a lo que ella responde que seguro fue a la oficina, que ese es su primer instinto, y le pide que no se preocupe, que ya mañana la verá en la oficina. Ji-yoon llega a la oficina y al rato llega Uno a verificar si está ahí. La encuentra echada en el mueble y él intenta despertarla, pero ella no reacciona. Así que él cierra la ventana mientras se pregunta si debería llevarla a su casa y se queda a un lado esperando. Más tarde, ella despierta con una manta encima y ve a Uno durmiendo sentado a su lado. Ella lo llama y se acerca a él y al ver que no contesta, toca suavemente sus ojos, nariz y labios. Y aquí es cuando Uno despierta y se le queda mirando. Se quedan mirando y ella menciona que Juno es muy guapo. Él sigue mirándola y es ella quien se va acercando.